Arrancamos. Buenísimo. Bueno, como les había comentado, hoy la clase tiene que ver con carne de cerdo, que estamos viendo acá, que tengo ya un corte preparadito para cocinar algo. La idea era poder charlar un poquito de este tipo de carne, ¿no? Si recuerdan el apunte que se alcanzó a enviar antes de que pasara todo esto de la cuarentena, tenían un material teórico donde encuentran algo de teoría de lo que es la carne de cerdo, pero bueno, hay algunas cositas que no están ahí, que justamente están diagramadas para verlas en la clase. La idea, así como a rangos generales, es charlar y comentarles que, bueno, la carne de cerdo tiene un menor contenido graso, del graso malo que se llama, ¿no? Del cual nos favorece a bajar lo que es el colesterol. Eso hablamos en cuanto a la grasa de la fibra, no estamos hablando de la grasa exterior, ¿no? Eso a tener en cuenta, no voy a decir que si cocino o preparo algo con el tocino, por ejemplo, que es la mayor cantidad de materia de grasa, quiere decir que vaya a ser beneficioso, sino que hablo de este tenor graso, que es la que está dentro de la carne, ¿no? Esas tipo fibritas chiquitas que aparecen, esas son las que son un poco más favorables, ¿no? La carne en general tiene como una acidez más particular, a diferencia de la carne de vacuna, ¿no? Porque contiene un 62% de sales ácidas y un 38%, ¿no? Lo cual hace que justamente esta acidez en diferentes cocciones o se potencie más o se vaya perdiendo, ¿no? Por lo general, para que se pierda, el método de cocción que aplicamos es algún método más seco, ¿no? Por ejemplo, en una parrilla, en una plancha, en una sartén, de ese tipo de materiales, vamos a lograr que vaya perdiendo un poco de esa acidez. Pero si lo hacemos con un medio líquido, ¿no? Vamos a potenciar un poco esa acidez, como que se conserva un poco más y, bueno, por ende, queda mucho más ácida. Es lo que nos pasa siempre cuando tenemos ese temor, al decir, el cerdo nos puede caer mal, nos cae pesado y demás. Bueno, tiene que ver mucho con esto, ¿no? Con el tema del método de cocción al que le apliquemos el tipo de corte, ¿no? No todos los cortes tienen esta grasa que estábamos charlando recién, que es beneficiosa, sino que los cortes más magros, ¿no? Cortes magros me refiero a lo que es una bondiola, un solomillo, ¿no? Partes como cortes de primera catalogados, ¿no? Que, bueno, hacen que justamente tengan esas vetitas de grasa que son favorables. Los cortes de segunda o tercera, ¿no? Que son los que sostienen de la pierna, de la paleta, de ese tipo de lugares, ya no tienen tanto esta proporción de esta grasa que es favorable, ¿no? Por lo cual, en estos sí por ahí hay que tener un poco más de cuidado en el exceso de consumo. Por ahí para charlar un poquito más de esto también, la conservación que tiene, la conservación que tiene el cerdo una vez que está faenado y demás, es siempre, bueno, obviamente refrigerado, ¿no? Y después tenemos otras opciones, como son los ahumados. Por ejemplo, la panceta es una de los cortes que se utiliza justamente conservado ahumado, ¿no? Y después tenemos el conservado también tipo deshidratado, ¿no? O con una salazón, que lo que se hace es deshidratarlo con sal, ¿no? Por otra parte, otro método de conservación que tenemos son los embutidos, ¿no? Que también se le produce un proceso de salazón y además de algunas mezclas con otro tipo de carnes y demás, vamos teniendo un proceso que no es una cocción directa a fuego, sino que con una curación de sal o demás, ¿no? Así que bueno, lo que tienen que tener en cuenta es eh, que también el punto de la carne, la cocción, es algo bastante importante, ¿no? Para que esta carne esté bien cocinada o esté en su punto óptimo, tenemos que tratar de llegar a unos 150 grados en cuanto a lo interno, ¿no? Esa temperatura tiene que llegar a tener internamente para aprovechar al máximo y que tenga su mejor calidad la carne, ¿no? Así que bueno, yo acá en este caso conseguí un corte de bondiola, ¿no? Una bondiolita de cerdo. Lo que voy a hacer es arrancar a sellarlo para después
con un poquitito mínimo del líquido, hidratarlo y dejarlo ya cocinado, ¿no? Yo lo voy a partir acá para que ustedes vean cómo sería como por dentro y de estas vetitas que charlábamos recién. Fíjense cómo es por dentro, que tiene esas vetas, ¿no? La bondiola, si lo queremos más o menos relacionar con un tipo de corte, podríamos relacionarlo con lo que es el bife angosto o bife ancho, ¿no? Que tiene ahí sus partes. Ahora le voy a pedir en un ratito a Lucas que me habilite para poderles compartir el mapita justamente de dónde sale cada corte de carne, ¿no? Yo lo que voy a hacer es ir arrancando con esta cocción para que, si todo va bien, podamos terminarla a tiempo y ustedes puedan ver cómo va quedando el plato presentado. Además de esto que charlábamos hace un ratito de la cantidad de acidez que tiene esta carne, es por eso que también se la relaciona mucho con la combinación de diferentes tipos de frutas ácidas, ¿no? Como son la manzana, la pera, bueno, diferentes tipos de preparaciones, y también ese contraste que se genera con lo agridulce, ¿no? Al ser una carne bien ácida, lo que sucede cuando nosotros hacemos una salsa dulce para esta carne es que se genera un contraste entre esa acidez y el dulzor de la salsa, entonces como que se equipara un poco todo esto de los sabores y hacen que sean agradables, ¿no? Es la idea a la hora de cocinar. Yo lo que voy a hacer ahora, como tenemos época de membrillos, y es muy característico en nuestra zona, le voy a hacer una salsita de membrillo para acompañar estas bondiolitas, ¿no? Siempre para sellar la carne, recuerde que vamos a tener la sartén bien caliente, a esto le falta todavía un poco de temperatura. Mientras tanto, corto uno más, vamos a hacer las dos porciones. Esto, si quisieran que tuviera mejor presentación, podrían atarlo con un hilito por el borde, ¿no? Para que quede un medalloncito bien redondito. De esa manera lo sellamos para que agarre su forma y lo cocinamos con ese hilo, ¿no? Gridado. Eso depende también de la presentación que nosotros querramos darle a este plato, ¿no? En este caso lo voy a hacer por ahí como un poquito más rústico, por decirlo. Una vez que ya corté la porción que utilicé, como esto es carne, inmediatamente lo mandamos al frío, que es la parte que no vamos a utilizar. Mientras le damos tiempo a que se caliente la sartén, ya la tenemos casi lista. Y recuerden que a la hora de sellar también la carne, tienen que tratar de que entre sí no se toquen tanto los cortes. Si tienen mucha cantidad de carne, lo ideal es que vayan sellando de a poco esa carne, ¿no? Que no pongan todo junto porque si no empiezan a desprender jugos cuando se chocan entre sí y no logramos un sellado correcto. Mientras se va sellando esa carne, ahora le voy a pedir a Lucas que me deje compartirles el mapita de dónde se obtiene cada corte. Ahí lo ven. Dime Lucas por ahí si se ve. Perfecto. Bárbaro, buenísimo. Este es así como a grandes rasgos, ¿no? Por ahí vamos a encontrar cortes más chiquititos que van saliendo del centro, más que nada de entre la paleta y el cuello, la parte también de la, ¿cómo es?
de lo que sería la papada, ¿no? Del cerdo, también se obtienen diferentes tipos de corte. Esto es así a grandes rasgos. Fíjense que yo estoy ocupando la bondiola, que se encuentra ubicado ahí arribita de la paleta, ¿no? Toda la otra parte de arriba es donde se obtiene esto del tocino, que es la mayor cantidad de materia grasa que por ahí se obtiene. Después, bajando de esa parte, vamos obteniendo lo que es el carré con hueso, ¿no? El carré vendría a ser prácticamente como un lomo, ¿no? Al igual que la parte de ahí del solomillo. El carré está más relacionado por ahí al bife angosto, ¿no? ¿Se acuerdan que trabajamos bife angosto en la clase? Alcanzamos a trabajar en la carne. Así que, bueno, está relacionado a ese tipo de cortes. Y después continuando, bueno, tenemos la pierna entera, que se le llama jamón, la pierna entera, y bueno, van desprendiéndose los diferentes tipos de corte, al igual que en la vaca, ¿no? Obtenemos el cuadril, la nalga, el peseto, la cuadrada, la bola de lomo, ¿no? Y después, bueno, las otras partes también, que son muy, muy relacionadas con el tema de la vaca. Tienen una estructura ósea similar, lo cual indica que tenemos estos diferentes tipos de cortes, ¿no? Fíjense que, bueno, siempre, igual que lo que hemos charlado con la carne vacuna, donde más se desarrolle músculo es donde vamos a tener una carne más dura, por decirlo de una manera, ¿no? Y a las cuales le vamos a tener que aplicar diferentes métodos de cocciones para poderla obtener blanda. Lo que es la parte del centro, ya del cerdo, nos vamos a encontrar con la parte más magra de este cerdo, y lo cual nos va a permitir tener una carne que sea un poco más versátil, una carne que, bueno, tiene que tener también sus ciertos cuidados, pero es mucho más tierna, entonces nos favorece a la hora de cocinar también en cuanto al sabor y combinación de los sabores. Dejo de compartir esta imagen, podemos volver ahí a la imagen de la pantalla para ver lo que seguimos cocinando. Así que bueno, yo mientras estoy sellando esta carne, voy a arrancar también la salsita que les decía que vamos a hacer de membrillo, que va a predominar un poco más lo que es el membrillo. Le voy a poner un poquitito de verdeo y algunos condimentos y nada más. La idea es que este membrillo se vaya desarmando y haciendo tipo como un puré, ¿no? Y después la vamos a aligerar con algún fondo, caldo o líquido. Me refiero al líquido, que puede ser cualquier alcohol o ese tipo de cosas que también pueden beneficiar, ¿no? Fíjense que, bueno, al tener un poco de acidez el membrillo, también como que podemos utilizar alguna bebida que lo acompañe, ¿no? Para ablandarlo. Por ejemplo, un vino blanco, con el vino con el que se hace champán, ¿no? Que es una cepa particular bastante ácida. Los vinos tintos también, algún que otro tinto pueden llegar a acompañarlo. La única diferencia es que por ahí el tinto nos va a tener un poco este membrillo, entonces no vamos a tener por ahí un color tan blanco, ¿no? Si van surgiendo dudas o consultas, Luquita me va esperando y me va leyendo, por favor. Lo que voy a hacer ahora es con el membrillo pelarlo directamente y cortarlo en cubitos para que se vaya desarmando. Esto, si tuvieran por ahí más tiempo, podrían hacerlo tranquilamente entero, es como mucho mejor también, conservan forma y demás, o usarlos para acompañarlos como guarnición, ¿no? No sé si alguno ha hecho o ha preparado las manzanas asadas, pero con un método parecido a ese, también quedan muy, muy, muy ricos los membrillos como guarnición, ¿no? Jugar también con el tema del hacer los rellenos, ¿no?
con los diferentes utensilios, como la cuchara París que utilizamos en cocina, lo vamos ahuecando y también podemos rellenarlo con lo que ustedes imaginen. Siempre es bueno en este tipo de carne hacer una compañía de una salsa, porque son una carne que, bueno, estamos aplicando este método de cocción un poco más seco, por decirlo. La salsa nos ayuda a que se humedezca un poco la carne. Y bueno, y la idea también es por ahí realzar el sabor de esa carne, ¿no? No que la salsa sea algo que tapa. Si ven el membrillo, es algo que es bastante fuerte y cuando lo vamos cocinando, como se va apagando un poco, y al utilizar otras verduras, lo vamos apaciguando un poco más también, ¿no? Así que está bueno que también que jueguen con todo eso. Dejando acá un bolsito de desperdicio, lo que va para mi compost, para que pueda utilizarlo en mi huerta. Y vamos a ir cortando este membrillo. Les voy comentando de paso, el trabajo número 5 va a estar relacionado a este tipo de carne que estamos viendo hoy. Esta carne de cerdo y la que vamos a ver en 3 semanas con el pavo, ¿no? Bueno, ya tengo sellado acá la carne. Les voy a llevar un trocito para que vean. Está bien marcadita. Así que lo que voy a hacer ahora es taparlo para que todo ese vapor que va generando me sirva para irse cocinando, ¿no? Le bajo un cachito el fuego para que justamente ese vapor no se vaya rápidamente y quede ahí un tiempito y no se genere tan seca esta carne, ¿no? Bueno, la carne de cerdo también es muy utilizada, más que nada en épocas festivas, ¿no? Siempre el cerdo está en alguna ocasión festiva, como es, por ejemplo, el caso de un fin de año, algún que otro cumple también, que se utilizan los cerditos enteros o el pernil, ¿no? El pernil es la cocción de la pierna entera del cerdo, que se hace en una cocción bien prolongada y a fuego bien mínimo, porque si hiciéramos una cocción muy rápida, muy fuerte, digamos con fuego muy intenso, se arrebataría. Entonces tenemos que tratar de llevarla de a poco, ¿no? Se hace una cocción de más o menos unas 6 horas, ¿no? Dependiendo también el tamaño de la pierna del cerdo, y envuelta en papel aluminio para evitar que se vaya quemando toda la primera parte también del cerdo, ¿no? Si bien tiene un gran contenido de grasa, esa grasa también se va perdiendo. Yo le agregué un poquitito de aceite de oliva acá, a lo que es el membrillo, y le voy a dar una cocción para que se vaya desarmando todo esto, ¿no? Charlando un poco de todo esto de la carne también y la festividad, no sé si recuerdan, pero bueno, el locro también tiene su gran porcentaje de carne de cerdo, ¿no? Que se utiliza. Fíjense que nosotros cuando preparamos hicimos
con los cueritos, usamos las patitas, ese tipo de cosas, que bueno, también está relacionado a lo que es con una festividad. Acá puse un poquito de verdeo para agregarle, pero más sobre el final, ¿no? Si no, el verdeo este se va a desaparecer y la idea es que hagan ahí una combinación entre sí. Voy a ir ablandando un poquito ese membrillo. Bueno, y lo que les decía también del pernil, que es algo que se acostumbra bastante a hacer, que tenemos que tener en cuenta es cuando lo condimentamos, ¿no? Como es un trozo de carne muy, muy grande, es como difícil por ahí llegar al centro y que quede bien sazonado. Entonces, lo que hacemos es, con alguna jeringa o algo, lo vamos pichicateando un poco, con una salmuera que se prepara, la salmuera, le agregan lo que ustedes quieran, ajo, laurel, aromáticas de las que quieran, que les gusten, y le van agregando a ese sartén. Ese es un método, el otro es un poco más, como estar más pendiente, que es preparar esta salmuera y cada una hora retirar el pernil del horno e irle agregando cucharones de salmuera, ¿no? Esto va a hacer también que este pernil no se vaya secando tanto porque lo vamos a ir humedeciendo y se va a ir absorbiendo toda la sal y todo el condimento que le vamos a incorporar. Bueno, yo ahora le voy a agregar un cachitito de agua, muy poquita, porque no quiero que queden tan aguados los membrillitos. Y ahí lo voy a dejar tapadito para que se vayan ablandando. Mientras tanto, esta parte de la bondiola ya desprendió un poco de agua, de jugo, entonces ya se está generando acá una cocción que no es tan seca como como si lo hiciéramos a una parrilla o directamente en sartén abierta, ¿no? Este método por ahí está bueno para poderlo, emplear en cualquier carne en realidad, para que no nos quede seca, ¿no? Una tapita ahí en un ratito final nos da ese jugo. Le voy a agregar un poquitito de tomillo para que ya se vaya aromatizando también. Y si quisieran, bueno, también podrían arrancarlo con algunos dientes de ajo, alguna cebolla o algo para darle también mucho más sabor a toda esta preparación. Para cerrar, bueno, además del cerdo, en general la carne, además del beneficio que tiene en cuanto a lo saludable, que llamábamos recién un poquito de las grasas, ¿no? La carne de cerdo siempre vamos a conseguirla mucho más barata, porque bueno, en Argentina por ahí no tiene gran venta, ¿no? Gran comercialización. En cambio, en otros países, sí. No sé si han visto por ahí los realities de Estados Unidos y demás, siempre como que están cocinando con netamente carne de cerdo. Las famosas costillitas barbecue que le llaman, o diferentes tipos de corte que utilizan, ¿no? Y van cocinando mucho con este tipo de carne. Depende, bueno, la cultura de cada región, ¿no? Nosotros por ahí en Argentina estamos más acostumbrados a la carne vacuna por una cuestión de que también la carne vacuna es como un emblema de Argentina y es también una de las mejores catalogadas en el mundo, entonces por eso también aprovechamos y consumimos lo que es la carne vacuna, ¿no? En segundo lugar, lo que es en un podio de consumo de carne, encontramos con las aves, con lo que son los pollos y ese tipo de preparaciones, ¿no? Y como en tercer lugar, con menor porcentaje, la carne de cerdo. Fíjense que por ahí no estamos haciendo por ahí tampoco una buena utilización por diferentes razones, nada más, ¿no? Una por ahí es el prejuicio
de que se puede generar también con esto de que la carne nos cae pesada, de lo que charlábamos hoy, ¿no? Es una carne que es muy densa y demás. Pero bueno, si le aplicamos un buen método de cocción, un método correcto, vamos a ir quitando todo esto de este mito de decir, bueno, no como cerdo porque me cae pesado, me cae mal, ¿no? Otra de las cosas que también por ahí a la que se tiene temor es al tema de la enfermedad que transmite justamente el cerdo, que es la triquinosis, ¿no? Que bueno, que depende mucho también de la procedencia que tenga ese cerdo. Si nosotros tenemos un carnicero de confianza, en teoría esta carne viene bien, ¿no? Pero bueno, si no, lo que podemos hacer es siempre darle un golpe de frisado a esa carne, lo cual hace no que se muera por completamente, pero nos mata gran parte de esa triquinosis en caso de que la tuviera, y lo cual, bueno, después nos haría una carne como apta para consumir, ¿no? Siempre, bueno, por, ¿cómo decirlo? Es como por precaución, ¿no? La idea es siempre tratar de conseguir esa carne que no venga con la enfermedad y en buen estado siempre, ¿no? Por ahí para charlar también de esto, de cómo saber si está en buen estado o no, la carne de cerdo, vieron que es de un color bien más blanco, ¿no? Rosado bien blanco en cuanto a lo que es el color de la carne. Y después, bueno, la grasa también nos va a aportar mucho, ¿no? El ver que la grasa sea más blanca, bien blanca, y no que esté tan amarillenta o tirando un color oscuro, nos va a dar los tips de que esta carne está en un buen estado, que es un animal faenado hace por ahí quizás poco tiempo. Pasa que por ahí, bueno, no tener tanta salida en el mercado, la carne está mucho tiempo en una carnicería o algo y va produciéndose estos deterioros, ¿no? De ponerse la carne mucho más oscura, la grasa de un color más amarillento o más reseca, ¿no? Que sea una grasa bien fresca. Fijarse que la fibra de la carne también esté como bien compactada, ¿no? Les va a pasar que, bueno, también van a notar diferencias en lo que es la carne, los cortes de primera y los de segunda. No es que todos los cortes son de un color bien claro, sino que los de segunda y tercera tienen un colorcito un poquito más oscuro, ¿no? Más Profe, oscuro me refiero a que es un rosado más, ¿cómo es? Parecido al blanco, ¿no? Sí, acá hay unas consultas sobre el tema de los membrillos. Si los puso en la sartén bien. o en la cacerola, aparte. Los puse aparte. Los tengo aparte en una ollita que puse solamente un poquito de aceite de oliva y los cuadraditos los puse ahí aparte. Fíjense que en esta tengo yo lo que es por ahí no se ve porque estoy un poquito lejos, el, la bondiola, y por el otro lado, en esta ollita, ya tengo los membrillitos que van ablandando. Están los membrillos solitos. Solamente aceite de oliva y le agregué un cachito de agua después para ablandarlo. Pero de condimento y eso, nada todavía. Muy bien, o sea que el tomillo se lo agregó a la carne. Exactamente, acá la bondiola. Fantástico. Bueno, estos van ablandando bastante rapidito por una cuestión de que los corté, ¿no? Se hace mucho más rápido. Recuerden que siempre que agreguemos agua o líquido, algo que ya tiene temperatura, lo ideal es que sea agua tibia o caliente para que no pierda cocción, no pierda tiempo de cocción, ¿no? Si nosotros le agregamos agua fría en este momento, le cortamos la cocción, como que tiene que reanudar su temperatura y demás, ¿no? Entonces siempre tengan en cuenta cuando están preparando este tipo de cosas, ¿no? ¿Sabes después lo que voy a hacer? Una vez que esté todo blandito el membrillo, le agrego casi sobre el final, que ya se haya deshidratado también esta agua, este líquido que generé un poco, le agrego este verdeo y ahí recién lo voy a condimentar, ¿no? No lo condimento antes porque no quiero, digamos, generar invasión de sabores en esta cocción. Yo lo que quiero acá tener directamente es el sabor del membrillo puro. Si uno le va agregando otros condimentos, obviamente se van incorporando y ya vamos teniendo otro sabor. La idea es tener una salsa más de membrillo, bien sabor a membrillo, y no a otros condimentos, ¿no?
Lo único que por ahí me olvidé, que sí le agregué un cachitito a los membrillos, fue de sal, que esto me ayuda también a irlo deshidratando y desarmando más rápidamente. Es el único condimento que le agregué a estos membrillos cuando los estaba salteando o rehogando en el principio. Bueno, la bondiolita por acá viene muy bien. Después voy a activar la cámara del celu, Lucas, te aviso por las dudas, para ir mostrando por ahí acá más de cerca. Y esta carne también podemos darnos cuenta con el método que les había enseñado, ¿se acuerdan? De la mano, para saber en qué punto está. Esto es importante porque la carne de cerdo, por ahí no todos los cortes por lo general se consumen jugosos, ¿no? Prácticamente la carne de cerdo no se come jugosa, lo máximo que se come es a punto, por esto que les decía recién también de las enfermedades que pueden transmitir, ¿no? Entonces, máximo a punto se consumen no jugosas ni punto ble, digamos, por todo este tipo de cuestiones. Excepto que haya tenido por ahí un proceso de maduración o un proceso de que nosotros hayamos hecho una sanitización, ¿cómo es? Extra a la cocción, recién ahí vamos a poder quizá comerlo jugoso o ble, ¿no? Así que acá, bueno, como les había dicho, ble, jugoso, a punto y cocido. Nos damos cuenta tocando este músculo, no hay que hacer fuerza a la hora de irse tocando los dedos, sino que apoyando un dedo con el otro, vamos a ir viendo que este musculito se va poniendo más firme, y eso, si nosotros lo comparamos tocando la carne, nos damos cuenta de qué punto llega, ¿no? Yo recién lo estuve testeando, hay uno que queda un poquito más gruesito, pero los otros ya casi están a punto, ¿no? Lo ideal sería tener una porción aproximadamente de 350 gramos, ¿no? Siempre es lo ideal para un plato, más una guarnición que le pudiéramos agregar y la salsa además, haría más o menos una equiparación de unos 400 o casi 500 gramos, que es una cantidad de comida bastante importante para una porción, ¿no? Fíjense que eso siempre lo relacionamos con el asado. Cuando queremos calcular el asado, siempre decimos medio kilo por persona aproximadamente. En todo esto funciona igual o parecido. Bien, este membrillo ya casi está blandito, entonces voy a aprovechar este último momento que le queda de cocción para agregarle la parte del verdeo. Como yo voy a hacer una salsa con esto, tengo dos opciones acá. O mantengo la rusticidad de ese verdeo, del membrillo, todo así cortado, ¿no? Que también se puede utilizar como guarnición, o le doy un procesado o mixeado para obtener una salsa un poco más líquida, ¿no? Eso lo dejo por ahí a criterio de cada uno. A mí por ahí me gusta un poco más, cuando hablo de salsa, tener algo que sea más líquido, más untuoso, ¿no? Que también me permita hacer algún tipo de decoración en un plato. Por eso voy a optar por mixearlo un poquito. Bien. A este membrillo ya le agregué la parte del verdeo. Como ya tiene sal, le voy a dejar todavía un poquito que actúe la sal anterior. Y lo que sí le voy a agregar un cachitito es de pimienta, para que la pimienta también me ayude a realzar todo esto de los sabores. Si recuerdan, pero como que la sal y la pimienta trabajando en conjunto nos ayudan a todo el realce de este tipo de sabores, ¿no? Aparte que le da un picorcito ahí distinto. Dale un cachitito nada más, para que en la cocción se vaya potenciando también esta pimienta, ¿no? Fíjense que el membrillo ya se está prácticamente desarmando, que es lo que yo quería. Y una vez que lo tengo ahí casi listo el verdeo,
ya vamos a tener el plato casi listo. Fíjense que el tiempo de cocción bastante corto, teniendo en cuenta los trocitos que se hicieron, ¿no? de esta bondiola. No los corté muy grueso para justamente poder llegar y hacer una presentación que por ahí no llegamos a preparar a veces el plato final, ¿no? Para que lo puedan ver. Dejo la sal solamente por las dudas que la utilice. ¿Alguna otra duda, consulta que tengan por ahí? Acá me preguntan si es cebollita de verdeo o puerro. Es verdeo. El puerro tiene por ahí la hojita como mucho más cuadradita, por decirlo de una manera. El verdeo un cacho más redondeado. Me sorprende la limpieza, es algo que vamos a tener que, por lo menos en mi caso, empezar a seguir. Está todo muy limpito. Tiene que ser así. Como les digo siempre, tiene que ser un hábito el orden y la limpieza. Fíjense que yo, obteniendo la limpieza y el orden, estoy como mucho más organizado, ¿no? Uno se maneja tranquilo, se mueve fácil por la cocina y es mucho más, también además de higiénico, ¿no? Tener siempre todo así. Bueno, como no quiero que se desarme tanto para que se note el sabor del verdeo, yo acá ya lo dejo listo. Fíjense que como se fue secando, lo que voy a hacer es aprovechar el jugo que fue tirando esta bondiolita y con eso la voy a hacer más ligera la salsa. De nuevo en el mixer. Qué lástima que esto no lo pudimos hacer en vivo. Y lo voy agregando yo un poquito. Fíjense que acá también va a arrastrar un cachito de este tomillo y demás, que tiene la cocción. Profe, acá tenemos otras dos preguntas. La primera dice, ¿en qué Bien. otra carne podemos utilizar también el membrillo? Bien, el membrillo en cualquier carne que tenga como tipo de acidez, por decirlo, ¿no? Después, también tener en cuenta que depende la cocción que le demos a ese membrillo, va a ser también cómo la podemos acompañar. Yo en este caso le di una cocción que fue, bueno, sellado primero y después la desarmé toda, ¿no? Entonces me va a quedar como con un dulzor, no tanta acidez, ¿no? Si yo lo hiciera ponerle hervido, sí, va a quedar como más ácido, entonces lo puedo combinar con algo que ande bien con, en realidad, alguna carne más ácida, por decirlo de una manera, o algún tipo de corte más magro, ¿no? Yo he probado, por ejemplo, con el chivito, y la verdad que la combinación entre sí también queda muy bien, porque, bueno, la carne del chivito también es como bastante más magra, ¿no? Pero la verdad que es una fruta que va bien con bastante tipo de carne, ¿no? Con pollo va también muy bien. Bueno, el pollo en realidad vieron que es una carne que es con todo terreno, es muy magra, entonces la podemos combinar con muchas cosas. Muy bien. ¿Alguna otra preguntita Y tenías por la ahí? otra pregunta dice si es lo mismo
Si utilizamos membrillos deshidratados. Sí, sí, sí. Tranquilamente se puede utilizar un membrillo deshidratado. Lo único que, bueno, obviamente lo tenemos que hidratar y todo, generar el puré. O si no, lo podemos dejar así también, hidratados y salteaditos, o algo así como con una consistencia, que no sea necesariamente un puré, ¿no? Eso también es otra opción, nos da otra textura en el plato y bueno, y otro sabor totalmente también diferente al puré o salsa que estoy preparando yo. Le agrego jugo de medio limón, esto es más que nada para que conserve sabor y porque también el limón contrasta muy bien con los dos. Fíjense que es otro medio ácido que estamos agregando. Si quisiéramos ponerle algo de ralladura a esta parte también, para la cocción, quedaría muy bien la ralladura del limón. Hacemos una semillita. Así que como quedó una consistencia de puré, voy a aprovecharlo y vamos a hacer 2 presentaciones. Ahí traigo 2 platitos y ya presentamos. Así vemos cómo van quedando esa carne de cerdo. Bueno, no sé si recuerdan la presentación que vimos de la salsa el otro día. Tiramos un cachitito de esta preparación y con la cuchara le damos un golpe como para que salpique. De esta manera queda como enchastrado el plato. Y acá ya podemos presentar una de nuestras bondiolitas. El primero, algo que no hice fue probar cómo había quedado justamente esta salsita. Yo no acostumbro a hacerlo, una cuestión de que me gusta ya probar en el plato, pero bueno, ustedes sí deberían de acostumbrarse a hacerlo para saber qué sabor no queda. Yo ya la costumbre es como que el sabor ya sé las cantidades más o menos y sé hasta qué punto quiero llegar, ¿no? Con los sabores. Sale el timbalcito. Lo dejamos un ratito que descanse ahí, mientras vamos acomodando otro trocito en el plato. Y ahora le vamos a dar un cortecito a uno para ver qué punto quedó.
No sé si hay alguna otra duda, consulta mientras. Por ahí un poquito aclarar lo que venías diciendo cuando estabas usando la máquina, la Mix, porque creó un poquito de interferencia. Bien. Lo que hice ahí, bueno, fue directamente el membrillo que teníamos, le agregamos un poquito de, ¿cómo es? De este jugo de la cocción de la bondiola, ¿no? Para poderla hacer un poco más ligera. Quedó con una consistencia más de puré. Si ustedes quisieran hacerla más ligera, le pueden agregar más jugo. Tengo acá más jugo, si no un poco de caldo o algo, para salsearlo, digamos. Y si no, lo utilizamos como en este caso, como una guarnición, ¿no? Lo único que hice fue, bueno, ir mixeando eso. Le agregué jugo de medio limón para darle un poquito más de acidez y también para conservar el color. Si esto yo lo dejo mucho tiempo o demás sin el limón, va oxidándose como algunas otras frutas, ¿no? Entonces, vamos conservando también el sabor. Si quisiéramos que quedara más blanca, también podemos agregarle el limón en la cocción para mantener ese color. Y eso fue todo lo que se le agregó. La sal iba al principio con la cocción de los membrillos y nos ayudaba a desprender. Fue todo el condimento que tuvo y un poquito de pimienta. Fíjense que ahí ya están los dos platitos. Esto lo pueden presentar de esa manera, ¿no? A un costado o tipo encimado para darle altura al plato. Siempre la altura genera de que como que es más cantidad, ¿no? Se utiliza más que nada en las ensaladas y demás. Y bueno, y también al mismo tiempo estamos como diciendo, quiero que acompañes esta carne juntándola con un poco de este puré, ¿no? Esa es la representatividad que se le quiere dar. ¿Alguna otra consulta, mi amigo Lucas? No, quedó todo muy claro. Bueno, buenísimo. Voy a cortar uno, solamente para que vean el punto. Fíjense que quedó bien cocidito, lo cual nos va a dejar tranquilidad a la hora de consumir, ¿no? Bueno, si no hay alguna otra duda o consulta, si quieren, podemos cortar la grabación, Buenísimo, dar un poquito más. ¿querés hacer el cierre? Sí, sí, por ahí recordarles un poquito nada más que, bueno, de cerdo tenemos varios cortes, de los cuales va a depender mucho del método de cocción que le apliquemos para saber si le resaltamos acidez o no, por la cantidad de tenor grasa que tiene. Y después, bueno, que es una carne que también es bastante combinable con todo lo que son tipo de preparaciones que den dejos ácidos, ¿no? Con vinos, con licores, con ese tipo de cosas que son ácidas, ¿no? Y al igual que frutas. Al ser muy ácida, también el tema de que podamos combinarla con algo agridulce hace contraste entre sí y que ese ácido se apague y el dulce no sea tan dulce. Entonces, esa es la combinación armoniosa que se genera entre esta carne y algo agridulce. Recordarles que, bueno, que el 3 semanas vamos a estar escribiendo, si es el miércoles o el jueves, la clase de pavo, que lo que vamos a hacer ahí es ver un poquito este tipo de carne, ya que la conozcan, los que no la conocieron, no la vieron, que puedan ver cómo es, y también obtener una receta por ahí. En este caso hicimos algo quizás un poco más gourmet, por decirlo, pero la idea es que con el pavo podamos ver algo que es tan típico en nuestra zona, que es la cazuela de pavo. Así que vamos a preparar una cazuelita de pavo justamente en nuestro emblema, en nuestro símbolo de la tecnicatura, que es la olleta, ¿no? Así que, bueno, los voy a estar esperando y los voy a estar comunicando para que ustedes puedan ver ahí la clase en vivo.